Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos dándole un poco de caña a uno de los personajes nuevos de la actualización, ay, que es la LAN. La tengo ya al 20 y grindeando un poco, yendo entre la historia y grindeo para levearla. Ahí la hice y está guapísima, está guapísima. Vamos a ver qué tal. Me toca un boss. Si no me equivoco. Estoy en Twitch y en YouTube en directo. Cali Cali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a la gente de Twitch, bienvenidos. Vamos a meterle caña a ver si pasa el corte. Que con la nueva actualización ya cambió. Ya es con pinchar tener el pergamino y pinchar en la zona, que me es suficiente. No hace falta ir al... Estoy con el equipo que me va cayendo, ¿eh? Y aprendiendo un poco las skills de... Muy rápido. Si mantengo a distancia, mejor. ¡Ah! Me pilló. Tío. ¡Ey! Me da porque estoy yendo de frente. También podía ir un poco por detrás. Ahí. A pillar todavía. Pillar. ¿Mañana lo compras? Bueno. Sí, bueno, primeros de mes, tú sabes, ¿no? Ahí estamos. Y como estoy con el... No quiero decírtelo, pues vale, no me lo digas. Puntos de obtenidos. Y vamos a el símbolo permanente. Estoy un poco entre misiones de... estamos. De la historia. De paso también la voy leveando y algunas veces me quedo grindeando un poco a una zona. Porque como me van dando equipo, me van dando... Mira, ya me dieron el péndulo mejor. Si es que estoy con el equipo que me va cayendo. Tampoco me vuelvo loco. Estamos. Y luego que algún punto, ¿no? 8, 8. Tengo... A ver, la patada. Burma veloz, 2. Ese está guapo. Este está guapo, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! Y este que da velocidad de movimiento 0,25. Va a ser que sí. Buah, que si aprende los movimientos... Muy guapo, ¿eh? Uf. Y rápida. Por eso dicen que es el de los mejores personajes para el grindeo, ¿eh? Dicen que es de los mejores personajes para el grindeo por su rapidez y que va rápido, ¿no? Si tienes los pet...
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y gracias por tus directos. Bueno, tampoco que aquí pasando un ratito divertido. Te lo agradezco, hombre. Que te... Ey, ¿vienes aquí? No, vamos, que estaba ahí, ¿eh? Em, Tengo una misión de combinar varios frascos de vida pequeños para hacer uno grande. Misión de alquimia. ¿Cómo se hace? Gracias. Nada, eso te vas, es muy fácil. Vas a la alquimia, si estoy bueno yo. Vas al... Tienes que ir, bueno, primero tienes que ir a ajustes de anillo, de menú de anillo, y en y girar con bajar y poner elaborar en uno de los de la zona de anillos. Entonces yo pincho el A y ¿dónde lo quiero poner? Aquí, 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 para que así salga el acceso directo, por así decirlo. Vale. Pincho con la regleta el anillo, ya lo tengo aquí. ¿Este me va a dar? No. Vale. Y ese en elaboración. Vale. Pasa a la zona de con los gatillos, LB. Vas aquí a alquimia simple, pinchas y seguramente sea esto, mira, seguramente sea esto. Pinchas en A y luego ya con la Y y ya te va a ir solo. Seguramente sea esa misión, sí, me suena. Que te van subiendo, cada 3 te da una mediana y luego cada 3 medianas te dan una grande y cada 3 grandes una mega grande, algo así. Pero bueno, hay una misión que es esa, seguramente sea esa misión. Oh, Rodrigo, ¿el Musa ya lo subiste al 50? Oh, qué grande. No, sí, estoy poco siguiendo la historia, pero que sí que al final me voy a ir. ¿Tengo nivel 20? Pues me voy a ir a la zona de. Me voy a ir a la zona de. Según la zona que le toque. Nivel 20. Pues oye, pues más o menos. Aquí, a los Naga. O al tal. Y ir subiendo, grindeando en la zona que le pertenezca según el nivel de mi personaje. Más o menos que el equipo no esté muy bajo tampoco. Pero bueno, si está normalito, pues oye, cuando me suba al 23, 26, me voy para acá. Que me sube al 20 y tal, ¿me entendéis? Y me sube al 27, al 30, voy moco cambiando de zona. Y así subís de nivel rápido. Luego con el machetadito que tengo, el 56, pues bueno, voy grandeando una zona más importante. Y si me queda alguna cosa importante de armadura o piezas, pues el equipo a estos personajes. Básicamente eso. Básicamente eso. Pues eso, seguramente lo que tengas es esto. ¿Qué me está dando? Es que ya no me deja. Bueno, lo mismo. Vamos a hacer la misión. Vale. Y vámonos para allá. Vámonos para allá. A Zara. Bueno, vamos a saldar las deudas. ¿Saldamos las deudas o qué? Pues bien. Vamos a ir hasta a ver a Bobby. Pero como la quiero levear, antes de seguir a ver a Bobby, que tengo nivel 20, voy a intentar subirla un poquito. 20, 20, 20, a la zona 21, aquí. A los pranas del pantano. Nivel 20, nivel 20. Aquí, tío. Voy a ir aquí. Más o menos levearla. Lo que quiero es levearla. Yo creo que el equipo, no que tenga una maravilla, pero lo que me ha ido cayendo. Pero bueno, el péndulo pero ni le he levelado, ni tengo piedras ni nada, aunque puedes meterle las piedras que te dejan básicas, 5 o 7, depende. No te quitan ninguna. No te baja, con lo cual, esto sí, voy a comérmelo. Y ahora voy a meterle la experiencia de combate, que también viene bien. El pergamino este que me cayó. Bueno, buenas a la gente de Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
vamos a ir a esta zona de... Yo creo que mejor. Mejor. Para subir de nivel, voy a la zona aquí de... Y... Vamos a el nivel de... A ver qué tal me va. Bueno, están en rojo, ¿eh? Bueno, justillo. Sobre todo si se me forman grupos. Tengo que meterle el bufo de... Por cierto. Del combate, tío. El pergamino que lo tenía aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¡Ey! Más o menos estamos tirando. Más o menos estamos tirando. ¿Qué tal es el Musa? Es parecido a la Ranger. Bueno, pues Rodrigo, ¿tú que lo tienes al 50? No, el Musa es con espada, es como un samurái. El Ranger va con el arco. La Ranger va con el arco, no tiene nada que ver. Es como si fuera un samurái, ¿ves? Con la espadita fina. Es totalmente diferente. Pero bueno, ahí tienes a otro compañero que está ahí que lo acaba de llegar a 50, o sea que mejor te lo dice. Me he venido a tenis aquí, pero no sé si andará muy justo. Creo que andaré muy justo aquí, ¿eh? A los Naga. Provocador de nada. Ah, claro. Por aquí dando las cañas. Bueno, estoy justito de nivel con lo que tengo de armas, que es la que me ha caído, pero... Vamos viendo, vamos viendo. Tampoco voy a dejar que se me amontonen muchos... ¿No? Poco el comandante es el duro. Ya estamos del 21, 91, sí. 91%. ¡Oh!
Bueno, siguiente golpe. Lo bueno que aunque tenga ahora 200 de vida, como subo de nivel 21, me... A la yata. Vale, me sube la barra. Yata, maricán. Maricán. Ey, Cali Cali, por acá te sale mejor que en YouTube. Te miro por acá. Sí, ¿no? Va mejor que en YouTube. Claro, transmitiendo en los dos sitios a la vez. Pero bueno, la gente dice que en Twitch, lógicamente estoy transmitiendo la misma señal en Twitch que en YouTube. Es complicado. Pero sí que mi amiguete Guti me dice, transmite en Twitch, hazme caso, transmite en Twitch, que la gente pues sobre todo la comunidad o tal, porque en YouTube, bueno, pues sí que pueden seguirse, pero en Twitch la gente pues se anima más y la comunidad más interactiva. Bueno, al final lo que quiero es disfrutar los jueguitos y bueno, si lo puedo transmitir un poco y ayudar a la gente, al final disfrutar un piquitillo. La verdad que las habilidades, wow, súper rápida, muy rápida, tío, muy rápida, muy rápida, tío. Se mueve muy rápido, entonces si puedo ir... Ya veis que están en rojo, porque están a un nivel, a ver, lo que ya sabéis, o sea, el nivel aquí es 19-22, más o menos estoy ahí. Estoy 21, pero de todas formas el equipo que tengo, hombre, le metes las 5 piedras y luego las 7 que no las pierdes porque las puedes recuperar. Y ya te levea bastante el equipo, ¿eh? No hace tampoco meterle. Por cierto, soy Ali en la Xbox. Ah, jugaremos cuando yo aprenda. Vale. Bueno, ya veis. Yo soy Tordrago 76 porque Tordrago ya estaba cogido. Nada, 76. Cuando estés en algún personaje podemos coincidir y le veamos y vamos a algunos sitios, tío. ¿Qué más da? Aprendemos todos, hombre. A un personaje que estés iniciando y vamos a algún sitio a levear y al formar grupo pues levea bastante más rápido. Luego ya si sigues el modo historia y vas mejor. Los lagartos estos tendrán carnitas si tuviera... Aquí no me quiero ir muy adelante tampoco porque se van a venir. Ojo con la vida, que la tengo... Lagartón. Ojo que me viene. ...91, si ya va a subir... Entre 4 más ya subo al 22.
en la zona. Es lo que hay. Con el equipo que tengo. Pillote y... Ahí está. Ahí está. Guapísimo lo que están cayendo ahora. Está tirando los sellos estos que ya veis. Vamos a la... Y nos dan piedras, tío. Qué guapo. Muchos NPCs de... Sobre todo de las habilidades y demás. Yo fui el otro día y voy reuniendo ya un momento dado. Y cambio por las piedras cuando... Muy guapo, ¿eh? Muy útil, muy útil. Vamos por el 23. Me están amontonando, ¿eh? Rápida. Finiquitado. Finiquitado. ¡Ey! Por detrás. Me pillan por la parte de atrás y como te ven... Ojo, ojo, ojo. Ojo que se me amontonan. ¿Qué pasa? Oh, oh. ¿Hay uno ahí? No, no, tres. Ahí está. Ese momento guapísimo, ¿eh? Hay que verlo ahí, no me entero. Qué rápida es la LAN, madre mía. Y es que cada vez era más rápido porque de las habilidades se ponen que si 0,25 velocidad, pues sí, 0, no sé qué en velocidad, y cada vez era más. Me dio antes... mediante habilidades. Ah, no, no podemos.
Ahora mismo estamos combatiendo, tiene que ser una zona... Tengo que ver cómo quito el tema de... Cuando te baja la vida que se te pone en rojo todo. Creo que eso es alguna opción de las configuraciones de ajustes. Ajustes de visualización, efectos. Ajustes de gama, vaya. Ajustes generales. De alerta, mercado, no. Interfaz. Tampoco es el sitio. %, a puntito. Ojo que se están almacenando aquí. Se están... Ahí está. Ahí está. A la 27, nada. 2-3 más. Y al 23. Yo por un lado grindeas, por otro lado, hombre, pico un poco la línea de modo historia, ¿eh? Pero grindeo me hace que también puntos de combate. Al 23. Puntos de combate. Hacia habilidades. Y bueno, si cae alguna cosa interesante, pues eso que me llevo. Eso que me llevo. Y los sellos que vienen, vamos. Con este evento, cada poquito pues te dan esas piedras de armadura o de arma y vienen de lujo. Vamos. ¿Tienes viaje rápido si conoces la ubicación? No. Aquí no. En este juego no es como el Skyrim o... No. Aquí hay que ir al sitio sí o sí. Puedes marcarlo, pero tienes que ir in situ. O sea, que tú desconectas aquí y estás en una ciudad y en este juego no hay viaje rápido. Hasta que si vas caminando de un sitio a otro. Por eso, pues siempre digo, bueno, pues estás en el mapa, tienes varios personajes, pues uno lo dejas en esta zona, ¿vale? Y cuando conectas con él, sabes que lo vas en la zona de la carretera y demás, vas a conectar con él y rindeas. Otro lo dejas en la ciudad. Bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí que se conectan, lo único que se conectan son los almacenes de las ciudades. Si tú en una ciudad, en el almacén de una ciudad, dejas cosas, vas a otra ciudad y abres ese almacén y están esas cosas. Es lo único que se conecta, con lo cual, si aquí cojo piedras o cojo armamento y estoy en una ciudad, se la quiero dar a este, se la quiero dar al otro, pues lo dejo en el almacén de la ciudad, no, perdón. En el almacén del mercado. Lo único que se conecta es el almacén del mercado, que es todo el mismo. O sea, vas a Heidel. Vas al mercado de Belia, el almacén del mercado, y se conectan. Tú dejas algo en el almacén de Heidel, el almacén del mercado, y vas al almacén del mercado de otra ciudad con otro personaje y puedes cogerlo. Es lo único que se conecta.
Ah, pues sí, el almacén es como Kingdom Come. Oh, pues no he jugado ese juego, sé cuál es. Pero no he jugado. Dieron buenas referencias del juego, luego la gente pues lo criticó bastante. Pero no he jugado. Ese juego no he jugado. Tengo más de 1000 vídeos en el canal, podrás comprobar lo que he jugado. Y otros tantos vídeos que no he grabado. Y otros tantos juegos que uno quiere por lo menos probar o disfrutar algunas horas, ¿no? A ver qué tal. Vamos a por el 24, vamos, vamos. Al principio era injugable, ¿sí o qué? Luego que me dieron una actualización o algo. Pero ahora está por fin bien optimizando. Ah, ¿sí? Ah, bueno. De eso se trata. Si lo van optimizando, lo van mejorando y demás, pues oye. Eso es lo bueno que tiene este juego, ¿eh? Este juego, el Black Death, es que lo optimizan todas las semanas, te arreglan cosas, te mejoran cosas, date cuenta que no hay tiempos de carga de una zona a otra. Es que no... Y siempre fallos, ¿no? Todos los arreglos y todos los bugs lo llevan haciendo años en la versión PC. Imagínate en la X que llevamos un mes y cuando me he metido yo a hacer los vídeos de una simple actualización de notas y te meten siempre una buena lista de arreglos de bugs o de fallos, ¿no? O de mejoras. Eso es esencial. O algunas novedades, algunas cositas. Es que si no, si la gente que hace el juego deja el juego, lo deja de lado, o no le impone novedades o no lo mejora, la gente deja de jugar, ¿eh? O que escuche a la comunidad que juega, no, oye, mira, pues no, que no ponéis tal. Yo soy jugador, por ejemplo, del PES, lo podéis ver ahí, pero del PES 2019, o al FIFA. Y es que el PES lo veo que pues no ponen eventos, no lo deja un poco de lado, no hay motivación, no hay cositas que interesen. No, lo dejan un poco. Yo lo veo que lo dejan de lado bastante. Juegas y demás, pero yo creo que lo dejan de lado. Por ejemplo, por decirte un ejemplo de un juego, ¿no? Bueno, yo juego en la X. Para ponerlo a 1080, pues bueno, me va a 60 frames. 24. Y luego, bueno, si tienes la S, no sé qué modelo tendrás, pues bueno, te irá a 30 frames. Pero bueno, siempre en versión consola es lo que hay. En ese aspecto, sí que si tuviera una televisión 4K, que no la tengo, me podría ir este juego hasta 4K, ¿no? Pero bueno, con 1080 a 60 voy más que servido. Lógicamente luego ya transmitirlo en Twitch o en YouTube, la pérdida es importante y no refleja cómo lo estoy viendo yo. No refleja absolutamente nada de cómo lo estoy viendo yo. Vamos a por el 25, Aquí la verdad que piedras y poco más, tampoco es que caigan grandes armaduras ni nada. Guti, ¿cómo estás? Eres la primera persona que veo hacer streaming de video en Twitch. ¿Con qué dices? Que no, hombre, que no.
No, Guti. Oye, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Aquí hay que hacer caso al sabio. Al sabio de Black Desert. Que soy la primera persona que hace que nombre, Guti. Y súbete a ti un poco. Y súbete a ti un poco más. Por cierto, baja el volumen al juego, se escucha muy alto. Ok. Es que me matan. Vale. Espera, que lo tengo que mirar a ver cómo se baja esto. Sí sé cómo se baja, espera. Déjame ir a la carretera, tío. A ver si me sigue. Espera, el volumen del juego, espera. Sí, esto está en las opciones. ¿Cómo voy a ser yo la primera persona que sube Black Desert en Xbox? Imposible, hombre. Hazme caso. Lo que sí que no sé hacer, eso supongo que lo harás con el ordenador. El tema de poner la gente que... Porque yo ves, la pantalla está limpia. Eso lo harás en el ordenador con alguna aplicación. A ver, creo que era en configurar, en ajustes, tío. Audio. A ver. Actual. Volumen general. A ver si lo pongo al 50. Volumen de la música. Efectos de sonido. Lo pongo al 50. Lo harás con el ordenador, imagino. Ponlo a 20 o así. Voy viendo y te digo el volumen. Lo que pasa es que 20 todo. Ah, ajusta el volumen de tu voz y la de tu PNG. Pondré el volumen general, a ver, al 20. Voy a poner el 25. Voy a poner el 25, pero no me hagas la rima. Ahí. Que como voy a ser yo el único que sube Black Desert en Xbox, hombre. Muchachos, ¿tú sabes cuántas consolas se han vendido? A ver, volumen de la voz. A ver, lo pongo al 25. ¿Así? Bueno. 20-30 vamos viendo. El general. El general. Ahora lo leí. Estoy mirando. A ver, el general. El general... Oh, al general. Que no. Ay, mi madre. No puse Y. Que hay que poner Y para aceptarlo. Vale, lo pongo al 30. Ahí, el general. Aceptar. Ahora sí. Debería de ir ahora... Exacto, es que no puse aceptar, que es con Y. Vale, ahora. Esto sí que, ya ves, la pantalla está ahí limpia. Yo supongo que el tema de que lo haces tú en Xbox y en castellano no hay más. ¿Qué dices, Cali Cali? ¿Cómo que no va a haber más, hombre? Bueno, ahora que está en español, no te quepa duda que le meterán caña... con el tema. Que es en serio, tú pones Black Desert y en Twitch solo sale toda la gente que está en el título del juego Black Desert. Ah, sí. La verdad que pues no tengo ni idea. Bueno, también juegas... bueno, en Xbox, vale. Pero que no sé, tío. Oye, me gustó ayer el directo mucho de tú y Guti, ¿eh? Lo pasé muy bien, divertido y bien, tío. Hombre, ya es otro mundo. Y yo le ando aquí los personajillos. Le ando un poco. Estoy en el 24. Voy a meterme al 25. Lindeando un poco. Tampoco tengo el equipo tal. Que se me montaron aquí, que no veas. Y aquí no cae un carajo de nada. Solo hago una piedra de vez en cuando. Mira tú la roca esta. Esta es dura. Sí, ahí lo tengo en modo repetición. Claro que sí, hombre. Esto... El tema que no sé yo hacer, eso supongo que lo harás. He estado liado editando y ahora veré si tengo tiempo para hacer directo, claro. Esto... El tema de... ¿Cómo pones tú el tema de...? Supongo que será a través del ordenador, alguna aplicación, ¿no? Poner la gente que te sigue en la pantallita, poner las cositas ahí, todo eso, los dibujitos que pones por arriba, por abajo y todo esto. Eso ya será alguna aplicación. Lo estoy mirando en Streamlabs y demás, pero tengo que mirar a ver algún tutorial y alguna guía para ver cómo hay que ir poniendo paso a paso. Que eso también queda muy chulo, ¿eh? Queda muy bonito en la pantalla, que se va viendo la gente que sigue y demás. Eso está bonito. Es con PC. Hombre, el PC que tengo es un palo. Yo le llamo, el PC mío que tengo le llamo el palo. Porque te diré una cosa. Yo tengo Black Desert en PC. Te diré que lo compré hace un montón.
Costaba de aquella 5 euros. 5 euros en Steam. Lo compré. Pero vamos. Lo que yo tenía no era lag, era un robot. Lo que yo tenía no era lag, era un robot porque mi PC es una verdadera palo. Es un palo. Y como la Xbox la tenía, lo invertí en la Xbox. No lo invertí en el ordenador. Y yo creo que a lo mejor como el OBS, por ejemplo, no me va bien, no me va fluido, no me tira. Pero el Streamlabs creo que quizá no me tire de tantos recursos. Tengo que mirar la configuración, que ayer por la noche, turno de noche, estuve comprobándolo y yo tengo desde hace 9 meses y así, ok. En Xbox, sigo, en Xbox no sé si habrá algo, que va, no hay nada. No hay nada en Xbox. Hombre, sí te digo que en Xbox sí estoy con Twitch y ya puedo meter a 1080 con una aplicación, no hace falta tener tantos seguidores, como una beta, una prueba, algo así. Y entonces sí puedo transmitir en Twitch desde Xbox y me va bien. La verdad que no lo uso mucho. Mixer, como es de Microsoft, pues lo que pasa es que no tiene tanta gente ni tantos seguidores, ni tanta gente que... Pero bueno, si me dices que me has aconsejado que en Twitch y tal, pues bueno, al final yo voy a jugar. Sí o sí, de una manera o de otra. Y ayer llegué del trabajo, por la noche, no, miento, hoy por la mañana llegué del trabajo, me puse a dejarlo de FK pescando. No, y puse a grindear un poco. Y puse a grabar, ¿vale? Y me puse a pescar. Se me olvidó quitar. Me costó unos 800 y me va todo suficiente para jugar a todo ultra. Ok, sí, he estado tanteando porque yo tengo un amiguete que trabaja en eso y me ha dicho, tampoco lo quiero para... Sí, me ha dicho, bueno, una inversión que no es tan... Además, bueno, también se puede ir a plazos, demás, bueno, sabéis. Entonces a lo mejor, seguramente, no lo puedo transmitir en PC, sino bueno, si tiene Xbox, estoy, pues las aplicaciones, en la renderización de las ediciones de vídeo, me va bastante limitado. De hecho, te digo más, yo tengo una capturadora, que me hice hace un mes y medio, pero que es que no me tira. No me tira. Vaya. Ni me di cuenta. Tengo una capturadora y no me va. A la media hora me dijo la capturadora, el ordenador, se me puso en azul y me dijo que no. Estaba leyendo el chat y no veo a la vida. También voy muy justo con esto. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Para cuándo la guild? Pues no lo sé, como lo hablamos ayer. Lo hablamos ayer, tío. Esto... Es que estoy justillo aquí, ¿eh? Madre mía, ¿y esto qué es, tío? Ornamenta de alabarda del pantano. Un objeto decorativo... bueno. Mira tú lo que me dieron. En vez de darme algo interesante, mira tú lo que me dan. Porquería. Bueno, el evento sí está bien. Bueno. ¿Dónde me mandó? Estoy al 24, si es que estoy muy justo ahí, 19 las branas. Con los 21, 24. Las ruinas del castillo es que tampoco es que den nada interesante. Nos dan una porquería, Campamento de orcos. Bueno. A los Naga. Voy a los Naga. Vamos a ir a los Naga, venga. La X es la mejor consola. Ahora mismo te va de sobra, solo que para editar y eso, pero vamos, para hacer streaming... ¡Ey! Vaya, espera que me estaba corriendo solo, estaba mirando esto. No me fastidies. De susto, no. No fastidies que se me queda aquí, tío. No fastidies. ¡Qué susto! Pensé que se me queda ahí. A ver.
Vamos para allá. Para hacer streaming en Twitch quizás se puede hacer algo, no sé. El tema de poner las cosas en pantalla y tal, sí. Pero aquí no se puede hacer nada en la consola. Eso tengo que enlazarlo con... alguna aplicación. Ya te digo, estuve descargando la de esta que se llama Streamlabs OBS y me falta que hacer la configuración y comprobar a ver si me va fluido, tío. Me va fluido. Lo que sí que lo de transmitir en Twitch y en YouTube a la vez es complicado. Quizá transmitir en Twitch y luego hacer como falsos directos en YouTube. Quizá hacer eso. Falsos directos en YouTube, ¿vale? Que se llaman así falsos directos. O sea, pones el juego, lo que has jugado, del Twitch a YouTube y YouTube te lo pone como estreno, ¿no? No sé. No tenemos Streamlabs. La tengo con el PC, sí. El Streamlabs la descargué en el ordenador este y ya te digo que aquí quizá me vaya mejor. Tanto, de hecho no están en rojo. Y tengo que mirar a ver si no me tira de muchos recursos el ordenador. Creo que no, porque vi ayer por la noche un tutorial. Estoy en turno de noche estos días, por eso me verás ahora jugar. Y me fijé en la configuración y había lo primero que decía, la optimización, o para no tirar tanto de la CPU, tal, no sé qué, que te hace un análisis. Y bueno, a ver. Tengo que lo descargué ayer y tengo que mirar. Eso sí, si transmito en Twitch y Twitch solo, ¿no? El PC que tengo es un palo. Es un palo. Es que eso es lo peor que te puedes echar en la cara. Eso... Vamos, espera, lo voy a mirar. Eso es... A ver. A ver el ordenador que tengo. Es que no me acuerdo del nombre. Sí que es un palo, pero espero que el Streamlabs este no me tire de muchos recursos. Ya digo que no lo he configurado. He iniciado sesión para que me reconozca el... Tenías que transmitir en las dos, Twitch y YouTube, para no perder gente. Sí, ¿no? Está claro, sí, porque mira, en YouTube llegué a 1000 y ya súper agradecido, la verdad. No, pero yo perder gente no... Hombre, yo juego igual. Está claro que mola, ¿no? Que la gente se añada, pero... uno a otro, seguiré estando con las dos, haciendo directos, no creo que tenga ningún problema en hacerlo. Pero está guapo lo de... Bueno, no sé cómo... A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fondo, pantalla. Ya veréis, escucharéis el ruido, imagino. No sé dónde se mira lo de la configuración, tío. Ahora vuelvo. No te preocupes, Guti. Además también si estás tú ahí a punto de iniciar la emisión. A ver si sube al 25. Pues sí, tío, el volumen general al 25, tío, mejor. Como al 25 teniendo por ahí, mejor. Mejor.
Hay alguno más ahí grindeando. Está grindeando, mira, es otra como yo. Otra LAN. Ahí está. Los sellos es una pasada. Hay que meter un sello y una alegría. Porque sigue acumulando unos cuantos. Podemos ir a conseguir piedras, sí. Hay más gente aquí grindeando, ¿eh? Hay más gente aquí haciendo el grindeo. Vamos para allá. El problema de esta zona es que no... Están muy sueltos, ¿eh? Muy sueltos. ¿Podrías definir por encima cómo son los tipos de personajes que hay, que para qué van bien? Por encima, levemente, cómo son los tipos de personajes y para qué van bien. Los tipos de personajes. Bueno, la verdad, yo te aconsejaría que los probaras y el que más te guste. De hecho, es lo que recomienda Guti, estoy totalmente de acuerdo. Al principio vas a estar solo con el PvE. Al principio, está claro. Con lo que te va a salir en modo historia o aunque estés grindeando, es lo que más te guste. O sea, ¿te gusta una maga? ¿Te gusta... ¿qué te gusta? ¿El grandote con los hachas? ¿El arco? ¿Te gusta la espada y el escudo? Esta que es la maga. Maga, sí, la hechicera. Fíjate de ahí. Es que al final los pruebas. Como puedes elegir varios personajes, pues vas probándolo. Vas probándolo. Es que este es el karateka, el de los puños. Y esta es la que estoy yo ahora. Y todavía me falta el Musa, que es el de la espada. Y al final es el que vayas a disfrutar más. El que vayas a disfrutar más. Lo vas probando y vas disfrutando. Porque decir, bueno, pues vamos a jugar con este que es para no sé qué, tal. O sea, al final es como más te mole, como más te arregles a la hora de hacer las combinaciones, la lucha. Luego la equipación, el equipo lo que va a cambiar poco te va a cambiar el arma principal y secundaria, porque las piezas de armadura todos valen para todos. Creo que ahí solo hay alguna diferencia puntual. Y luego levearlo y demás. Al final es probarlo, intentar, y sobre todo que interesa que leves a todos, porque el tema de la fama y te van dando más. Entonces vas a tener que hacer varios personajes. El que más te guste, el que más diga, bueno, pues con este disfruto. Porque le vas a echar horas. Y dices, bueno, pues me voy a centrar a ir a grindear allí. Bueno, eso sí, lo que siempre digo, que lo tienes a un nivel, lo dejas por la carretera, que lo quiero dejar en la ciudad o es en esta zona o en el otro en la otra zona. Con este sigo el modo historia o con este estoy haciendo grindeo y así vas cogiendo, desconectando y vas cogiendo a los personajes. Es que no... Al 25, vámonos. No sé si aquí iremos bien con el 26 o iremos a otra zona. Voy a ir a la otra zona. ¿Que no mate? Ahora sí. ¿Qué tengo? Tengo una piedra de armadura, pero nada. Esto nada. Esto... No sé si era otra zona. Yo creo que sí. ¿Tiene nivel máximo? Nivel máximo, yo no. Yo estoy con el gigante al 56 y me sigue cogiendo experiencia. Lógicamente, a cierto nivel ya va muy lento. A cierto nivel, a 56 que tengo 56 ahí lo ves, ya va bastante más lento. La experiencia te va más lenta. En estos primeros niveles va bastante rápido. Y luego si te pones bufos se refieren a los pergaminos o comida y cosas así que te dicen, bueno, pues 10% o tal o cual, o pues te va rápido los primeros niveles. Pero
Voy al campamento de los orcos, a ver si se me da bien. ¿Y eso es qué? A ver si no va muy pillado. Es que quiero recordar que pusieron que no había nivel máximo ahora mismo en la Xbox, que no había nivel máximo. Lo que pasa es que me refiero al juego. Si tiene tope o es ilimitado. No, no. Es ilimitado. Lo que pasa es que ya te digo. Creo que hay alguno del 62 y eso es... a partir del 56, que alcances el 50, 56, 52, 56, no hay que volverse loco con lo de subir de nivel porque matas y haces misiones, matas y matas, y es un 0,000, eso es prácticamente nada. Es ilimitado. Hay alguno que no conozco. Es ilimitado, lo que pasa es que no vas a... que va. Hay gente que lleva años jugando y no... Este no lo conocía. O es su conocimiento. Y no vas a alcanzar más nivel. Entonces al final es alcanzar el 50, 56 y cuando luego va subiendo, pues llega al 59, 60, 61, 62, pero es que eso, vamos, ya a esos niveles ya no te fijas en subir más, o sea, en subir más porque eso es casi imperceptible, no es casi imposible, es volverte loco. Al final es ir a los sitios, mejorar el equipo y hacer misiones, coger experiencia, mejorar tu fama y mejorar los secundarios. Y luego se destina al PvP, pero bueno, tampoco es una cosa. A mí me gusta mucho el PvP. Está el evento de las clases nuevas, sí. De hecho, me han dado alcanzarle el 15 tanto en los dos estos personajes. El karateka y esta mujer. Y la LAN, pues me han metido, me mandan mensajitos y me han dado dinero, ¿vale? Bueno, estos son los fondos me dan aquí, me lo han dado aquí, vaya, aquí, mira, ¿veis que van dando dinero poquito a poco? La verdad. Del 3 al 14 de mayo, antes del mantenimiento. Y según va subiendo al 25, mira, cuando suba al otro al 25, y van dando... ¿Qué es esto? Bueno, experiencia de combate más 50% una hora, muy bien. Y luego dinerito, que son 2 milloncitos a depositar en el banco. Muy bien. Veo que al nivel 15, al nivel 25 me han dado otra vez otros 2. Y cuando alcance el otro personaje también. ¿Qué pasa? Claro, si me pusiera ahora... Estos están en rojo, no sé si estaré yo muy fino con esto. Uf, que va. Muy duro para mí. Esto es muy baja todavía para venir hasta aquí. Quería probar. Le voy a probar, pero que va. Que va. Que va. Con el equipo que llevo. Bueno, no que va, no, bueno. Pensé que no, pero bueno, a lo mejor voy a reclamar y meterle el bufito, ¿no? ¿Qué saqué? Sí, dan oro, bueno, plata, pero sí, dan los lingotes. Y muy bien, ¿eh? Si cada poco te dan lingotes, pues mira. Vamos a reclamarlo y vamos a meterle luego el pergamino, tío. ¿Dónde está el pergamino? ¿Dónde están los pergaminos? Aquí. Ahí está. Ahí está, una horita y mira. 50% más, perfecto. Supongo cuando alcance si es cada 10, cuando alcance el 35 me dan otros 2 millones. O me están dando
Y no, o sea... Me están dando fino. Pues tendré que coger al luchador también y meterle también. Y ya luego me da... Claro, ¿qué pasa? Estamos teniendo un problema, como sabéis, en la Xbox, tío. Que solo te dejan hacer 6 personajes. Solo tenemos 6. Y yo tengo los 6 ya cubiertos con los 2 que he hecho. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Los borro, tío? Después de haberle echado algunas horitas a un tiempo, ¿lo borro? ¿Por el oro? ¿Por la plata que nos dan? ¿Por el evento, tío? En PC tienen huecos para hacer un montón de personajes. O no sé si se podrá comprar o no lo sé. Y nosotros, claro, por esto este es el de Elite. Ir a esta zona me viene bien. Siempre controlando el tema de las pócimas. Porque luego le meto el pergamino. Y es que solo nos dejan hacer 6 personajes, tío. 6 de 6. Nos meten en un evento y solo nos dejan hacer 6. Y llevo un mes con el juego. ¿Qué hago? Me quito... Mira el nivel que tengo. Vale, ¿qué me quito? La hechicera que tengo al nivel 30. Y me hago musa. Y luego, ¿cuál me quito? Me quito la hechicera. Me quito a Juni. Y los demás ya, claro, 49, tal cual. Que es un fastidio. Hola, muchachos. Felipe, ¿qué tal? Que se le queda... Por ahí no sale. Más le pasa que se me queda en invocar en el portal oscuro y no sale el jefe. Vale. A raíz de la nueva actualización, en los portales te refieres cuando tienes que ir a por los boss o por los jefes y demás. Ya es ir al portal y apretar Y. Ya no es apretar en el pergamino, ¿vale? Ya es apretar justo en la zona de... ¿Dónde marcas? Es en la actualización. Antes era así, coger el pergamino aquí y darle. No. Ahora vas, marcas en la misión del jefe, ¡pam! Te lleva al sitio y justamente en el círculo aquí alrededor habrá una línea y te acercas y saldrá la Y. Aprietas Y y ya entra así. En la actualización hubo ese cambio, que ya no tienes que apretar el pergamino desde el inventario para que te salga el jefe, sino que tienes que ir hasta allí, y niquelado. Yo por lo menos, bueno, lo habrás visto, si no lo puedes ver en el inicio del vídeo, empecé con uno de los jefes iniciales del modo historia y fue así. Cuidado con este que me está dando por detrás. Ya estaba fuera, ¿no? Sí. Bueno, espero que vaya bastante fluido porque estoy transmitiendo en los dos sitios a la vez. Tanto en Twitch como en YouTube, que vaya fluido. No sé cómo irá. ¡Oh! Me metí ahí al barullo. Me metí al barullo.
Me metí al barullo. Vamos a ir a otra zonita. Me metí al barullo, es lo que tiene. Claro, me meto al barullo, ¿qué quieres? Al barullito. A la locura del barullo. Bueno, espero que se esté oyendo bien, como digo. A ver, voy a acercarme un poco más el micro. Ay. No sé si me manda en la ciudad más cercana, si era Heidel o cuál. No, no es Heidel, es otro de los... ¿Cuál? Ah, Glitch. Que en Glitch, en verdad tengo ahí... Sí, porque en cada almacén voy poniendo cosas poco... Reliquias, tal cual, pim, pam, toma la casita. Aquí, ¿lo veis? Aquí es donde tengo yo gran parte, muchísimas reliquias. Y esto me lo quiero quitar. Y esto me lo quiero quitar también. Tiene mucho peso, pero no es aquí donde lo quiero poner. Aquí tengo las reliquias, tengo que traer más. Tengo que traer más. Por cierto, aquí hay... espera que puedo así registrar. Juraría que había aquí... A ver. Ay, aquí está. Aquí no tengo ningún... Yo creo que puedo registrar aquí el caballo. Ahora que estaba afuera. Y bueno, yo. Establo. Porque tengo 1, 2, 3, 3 en Heidel, Puerto Oriental, Belia. Registrar ingeniería. ¿Lo registro? Sí. Pues ya está registrado. Qué malo soy. Bueno. ¿Tienen aquí una interrogación? ¿O estoy equivocado? Aquí hay una interrogación, como que no lo conozco. Y estoy al lado. A ver quién es este. Me manda a hacer toda la vuelta. Aquí me faltaba uno. Vamos a por fuera. O es por fuera. Sí, aprieto y no me sale el boss. Me sale un cartel que me dice la energía oscura pulsa con bio... Uf, pues... Lo que me faltaba era este. Ok, bueno, este no lo conocía. Me sale el cartel, ¿te sale el cartel? Y me sale... Es que claro... Y no me sale el boss, me sale el cartel que dice la energía oscura pulsa con violencia. Es en el jefe granadiz, el primer boss. Pues el primer boss a mí me fue fácil. O sea, no tuve ningún tipo de problema. El jefe granadiz. El jefe granadiz, tío. ¿Te está dando ese problema? Con el primero, además, en el primero, ¿qué vas? Si vas a una esplanadita ahí y te está dando ese problema, pues me dejas el granadí, tío. Si lo hice yo, bueno, lo he hecho con todos, claro, es el primero que te mandan al poco rato. De iniciar ya te lo mandan, después de matar unos cuantos trasgos y demás, te mandan a ese, tío. 25 me dio el oro, los lingotes, o sea que seguramente voy a coger el...
Logros disponibles, nada. Obtenidos, evento, tiempo, logros. Ahí está. Ajá. Ahí lo veis. Al 35, al 45 y al 55. Piedras, tickets, más piedras. Esto es lágrimas. Los tenemos donde... Vale. Defectos. Equipo de refuerzo. Más lingotitos, lingotitos, lingotitos. Bueno. A 35, 45, 55. Que es el evento que tenemos ahora. Al 25. Pues no sé si voy a coger el... Al final voy a tener que cambiar... Mucha basura, mucha basura. Con el millotito aquí, dos millonzacos. 2 millonzacos. Por llegar al 25. Gracias, gracias, Bones. Habla con el espíritu, a ver. Ah, pues sí, es verdad, a lo mejor. A lo mejor hablando con el espíritu, mejor. Vamos por los orcos rojos. Yo todavía no tengo conocimiento suficiente de ellos. Ya veis que están en interrogación. A mí me da coraje. A ver si les mato un poco más para empezar ya a notar su vida. De momento está... Vale. Hay algunos que sí. Hay algunos que ya sí, ¿eh? Ya no sale la interrogación. Claro, cuanto más los mates, más conocimiento adquieres de ellos. Y al 26, vámonos. Y luego es más fácil matarlos, ¿no? Bueno, a nivel C, perfecto. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. A ver el chat. Unos 200 millones si subes las 4 clases. Las 4, tío, pero ¿qué hago? Me quito la hechicera. Es que tenemos solo 6 huecos. Tenemos solo 6 huecos. Solo 6 huecos. Jopela. Me da coraje. Es que... No sé por qué no han habilitado más huecos, tío. ¿Sabes que tenemos las clases que tenemos? Y metes 4 clases, entonces las que llevamos un mes. O sea, vamos a ver. Solo tenemos 6 huecos. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la hechicera, que la tengo al nivel 30. Nada, fuera. ¿Y cuál? ¿Cuál más? Es que... me quito al guerrero del 49, tío. Que lo tengo al 49 y a punto del 50. Es que... Y como yo, estará muchísima gente. Madre mía. Es que no puede ser, tío. Que nos obliguen a... Vale, 200 millones. Fenómeno. Pero es que... Estás ya ahí... A las puertas de ya... Llegar al 50, 50 y... Meterle ya caña. Y ahora qué, quitar otras dos para meter esas 2 clases. El Musa, que es el que me queda y... Vale, puedo quitar a la hechicera, vale, meto al Musa. Y ahora me falta la landline. ¿Qué hago? ¿Me quito al guerrero de 49? ¿Lo elimino? Es que... Tío, pongan huecos de... Pongan huecos, tío, es que no lo entiendo. Para crear más personajes. En PC hay gente que tiene 15 o 20 personajes, yo no lo sé, una barbaridad. Yo no sé cuándo será el límite en PC o si hay que hacer algo, alguna misión, o hay que desbloquear con perlas o con... No lo sé.
¿Solo puedes tener 4 personajes guardados? No, no, es que de momento en Xbox solo podemos tener 6. 6 personajes guardados. 6. Solo nos dejan 6. En PC hay una barbaridad. Pero solo un 6, claro, ¿qué pasa? Yo había hecho... He hecho un gigante, un guerrero. He hecho 4 solo. O sea, tenía 2 huecos libres. Claro, yo hice este. Y estos 4 son los que hice. Dejé 2 huecos libres. Digo, bueno, sabiendo que iban a venir unas clases. Entonces, a pesar de todo, no hice ni una maga ni un mago, ¿vale? Porque teníamos 6. Tenemos 6 de base, que salieron 6. 6 clases. Añadieron 4. Claro, metí 2. Me faltan otros 2. Se lo hacen en el evento de que no, te dan 200 millones y si los 4 nuevas incorporaciones... Sí, claro, pero es que... y si yo voy a hacer el de las 6. Y eso que no hice una maga ni un mago. Claro, el tema es que hay 6 de inicio más 4. Hay 10. Entonces, claro, dices... Ahora mismo hay 10. Pero es que de los 4 últimos, si haces que suban como ha dicho aquí en YouTube, en la tienda venden huecos, he visto, en la tienda venden huecos de personaje. Yo tengo que tener perlitas. Pues voy a verlo. Huecos de personaje. Hombre, sí que te digo que yo tengo 3000 perlas ahí como oro en paño. Por cierto, si no lo sabéis, la gente de Twitch como la gente de YouTube, loguear el juego con la página, En la descripción lo tenéis. En la descripción tenéis para loguearos y... a matar otra. Y nos darán en pocos días nos dará una mascota gratis, Tiene pinta de que sea un águila o algo así, porque dicen un Sky House, no sé. O sea que en el... Espera, que me voy a ir a... Dices que aquí, me irme para aquí. Vale, mientras voy caminando para allá, voy a mirar lo que... Pues este juego me da más hambre. Guti. Guti me dice aquí en YouTube, Bones, que en la tienda venden huecos de personaje. Como sabes, estamos teniendo ese problema de que, no sé si en PC te dan ilimitados o también tienes que comprarlos, o no lo sé. Bueno, así tengo una energía más. Al final. Sí. Con perlas. Ah, amigo. Ahí está el tema. Hombre, como lo compré temprano y me gasté ahí los ahorrillos, tengo 3000 perlas que los guardo como oro en paño. Con perlas. Entonces, ¿qué tengo que comprar? ¿Mazar de perla? No. A ver. ¿Y dónde tengo que ir? Recomendaciones para expertos. Ayuda para viajeros, lealtades, utilidades, peso, espacio, varios. Mascotas, suministros, personalizar. No. Montura, decoración, vestimenta, utilidades, espacio. Espacio. ¡Ah, amigo! Amigo, amigo. Personaje adicional. Aquí lo tenéis. ¿Con lealtades también? Pues mira, si puede ser con lealtades. Mejor que tengo algunitos. Uf, algunitos, pero solo tengo 4000. Madre mía, madre mía. A ver. No, espera.
Almacén, almacén. No, exploración, no. Esto es armaduras. Lágrimas, caña, cebo. A ver si con lealtad es de verdad. Bengala, no hay con lealtades nada. Pienso bueno, bendición, pergamino, almacén, 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 no hay. Y si juegas 12, creo que en Xbox te dan un hueco. 200 horas, bueno. No, en lealtades no hay, tío. En lealtades no hay. De momento no, aunque pone lo de los... No. De momento no hay nada. Aquí en lealtades no, tío. Estoy revisando, caña, lágrimas, tema de almacén +1 y luego los personajes. Espacio. Espacio en almacenes, en Serendia, es arriba. Personaje adicional. Sí que veo que lo han... tiempo de descuento del 17 de este mes. Valía 600 y vale 300 perlas. 300 perlas, 300 perlas. 300 perlas. Entonces, yo he hecho 2, me quedarían 2. Serían gastarme 600 perlas. Vale 5.000 lealtades en PC. Es más, en PC no hay skins por lealtades. Y en Xbox sí. Pero 10.000. Guti. Tío, ¿qué pasa, tío? Aquí el mercado del PC, mercado del Xbox, aquí. Uf, aquí cambia todo. Bueno, ¿y cómo están los precios en PC? Vamos a ver en el mercado internacional del PC. ¿Cómo están los huecos de los personajes? Aquí están ahora mismo ponen el 50%. Bueno, claro, como si ponen 8.000, ¿no? Y ponen una raya. Bueno, están a 300 perlas. No compres ahora, no, claro. Yo estoy ahí, llevo un mes guardando ahí. La lealtad es 4.000, ya ves. Y 3.000 perlas de momento... De momento no. Pero bueno, quería mirar. Quería echar un vistazo porque en YouTube aquí el compañero Bones pues está en oferta 300 perlas. Bones pues me ha dicho, ¿no? En la tienda venden huecos, he visto. Sí. Acabo de mirarlo. Sí, están a 300, pero bueno. Las 20 ventas ayer las estuviste poniendo. Pero ahí está. Bueno, venga, ya momento feliz ya pasó. Momento feliz ya pasó. Vamos a... a ver cómo estoy con esto. Estoy al 26. Al 26, tío, y me dieron ahí tal. Al 26. Estaba con... Porque me metí en el modo historia y estoy haciendo... Aquí me obliga a ir a Heidel, sin prisa. Y aquí en el inventario ya tengo aquí el dinerito. Bueno, como tengo que ir a Heidel, voy a ir a Heidel y... que está aquí al lado. Suelto el oro, lo dejo ahí. Yo la verdad que el Heidel de momento es el principal. Con PC vale 600. No hay descuento, ¿no hay descuento? Cachese la mar. No hay descuento. Nosotros tenemos un descuento del 50%. ¡Qué maravilloso! Ahí vale 600 perlas, ¿no? Aquí 300. Bueno. Oye, sea descuento o no, es dinero, tío. Y... hombre, sería 2 huecos. Para los 2 personajes 600. Pero es que las 3.000 perlas que tengo, que las guardo, como te digo, como oro en paño, he visto vídeos y lo que todo el mundo, los expertos aconsejan es meterte con peso o con pets. Espero que reciba al haber logueado, que vuelvo a repetir, si no os habéis logueado, estéis en Xbox, loguearos con la página, en la descripción está, os logueáis con vuestra cuenta y nos darán un pet, una mascota gratis. Me haría ya con 3 y digo, bueno, pues a lo mejor me compro con las perlas un pets más y algo de peso, vale, de límite de peso, pero sin prisa, sin prisa. Sí, son las pets, tengo solo las 2, entonces, bueno, como nos van a dar una hora, serían 3, que yo creo que es un águila. Es que lo intenté buscar en el buscador y no me sale. Pone Sky Hubs. No sé. Sky Hubs, no sé. No... Cofre. ¡Cofre! Ah, claro. Ahí lo... No, no. Lo pone ahí.
Y edición limitada, Pets, quizás sea este. A ver. El que pone arriba ahí azul, que pone del 4, claro, del 3 al 17. Y pone High Hubs. Es que pone High Hubs y tiene pinta de que... Bueno, ese es el cuervo. Valen 1000. 1000. Bueno, no tengo un perro. Tengo el bicharraco este. Pero si nos van a dar el otro, pues 3. Lo más importante son las pets. El peso depende, ya que con el bug del caballo no tengas prisa. Y el inventario sería más bien para pescar y estar muchísimas horas grindeando. El peso también es bueno para elaboración. Bueno, pero también tengo personajes secundarios, tampoco me vuelvo loco, porque al final los secundarios, aunque los leve al 40 y tantos, 50, y luego los meto ellos para hacer el traslado, ¿no? Voy a dejar aquí y luego también ahí en los almacenes en el almacén del mercado, que tengo ahí otro sitito, si quiero trasladar una cosa a otra. Pero sí, no, todo con calma. Las perlas ahí, tratarlas. Aquí no, aquí, cambiar divisas, vender. Lingotaco. Lingotaco para acá. Y al... ¿Qué más puedo mandar para acá? Para acá nada, lo demás es todo basura. Basuraca. Basuraca, tío. Que es lo que me daba más peso era este. Basuraca. Bueno. Aquí la misión esta de aquí. Lo más importante es subir el nivel estos 4 personajes ahora. Sí, pero es que solo tengo 2, no tengo más huecos. ¿Qué hago? Claro. Que solo tengo... Entonces, ¿qué hago? Me quito la hechicera que la tengo al 30 y ¿cuál? ¿Al guerrero o a la ranger? Claro, que la tengo 46-49. Me da una pereza. Me da un... ¿Qué dices? Me da un... ¿Qué me está contando? ¿Una rabia? Bueno. Estoy un poco entre el grindeo y demás. Jefe amargado de la liga. Ok. Bueno. Huequitos de inventario que viene perfecto. Y bueno, ahora viene con esta mujer, que damos un ratito con Isobele, que yo creo que se habrán equivocado, yo tiene pinta que será Isabele, ¿no? Pero bueno, nada, ellos sabrán. Borra otros 2, no, claro, sí, la hechicera quítala. No, claro, que la tengo al nivel 30, no, la quito, vale. Pero luego tengo al guerrero al 49 es que esta la tengo con elaboración y la tengo bastante... le he metido bastante... Esta con la grindeo, pesca, cocina y todo esto lo hago con ella. Claro, y me quito al guerrero del 1049. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás pidiendo? Que me da coraje, tío, ya lo sé. Me quito al guerrero, bueno, tengo que ir al guerrero, vaciar todo lo que tiene y decir... eliminar personaje, joder, tío. ¡Qué coraje, qué coraje! Me da una rabia. Bueno, esto hay que quitar todo. Ay, lo inventario. Inventario. Que me estáis presionando. Elimínalos. Tío, voy a vender toda esta chatarra. Esto es una porquería todo. Elimina. Esto nada. Fuera. Vaya. Bueno.
Piensa, son 50 kilos más ítems muy importantes. No, no, claro. Si lo estoy pensando, no, a la hechicera sí. Pues que ahora tengo que coger la hechicera, eliminarla y... Bueno, al final... Ya lo sé que al final lo quitaré. Ay... Quitaré al guerrero. De 49, tío. Uf, que cada vez que lo pienso me dan sudores. De 49. Habla con la mano derecha de Isabelo. Pues hablo con él. Ahora compa, ¿sabes? Recuerdo que se lo hice con... Y ahora hay que ir hasta el otro lado. Bueno, más o menos ve el 26, ¿eh? El 26... El 26... Y el... Y esto lo tengo al 15. Ay... Hay que leer mucho, sí, no. Tampoco voy a leer la historia de su vida, un poco leo con los conceptos generales. Si me pongo a leer aquí, voy a hacer un monólogo de la novela de Stephen King aquí. No, sí, la verdad que los enanos fueron tal, ¿eh? Voy a la batalla de los cinco ejércitos. Esto, sí, es que estoy pensando, tendré que quitar a la hechicera. La tengo con algunas cosas, bueno, la quito, la vacío entera. Y quitaré al guerrero, tío. Quitaré al guerrero. Hombre, que los huecos valen 300 y por 600 me hago 2 huecos más. Quitaré al guerrero, tío. Porque a la Ranger la estoy utilizando para la pesca, la estoy utilizando... Y le he metido equipito. Bueno, lo bueno que el guerrero tiene equipito más o menos bien. Y lo que veo aquí se lo paso a uno de secundarios. Joder, tío. ¿De verdad? El guerrero sí, va muy lento. Sí, el guerrero es muy lento, tío. No es que... Para PvE es malo. Que también lo de PvE, PvP. Al final disfruto igual. Es más lento que para qué el guerrero. Eso es más malo que... Y el escudo hace menos daño que yo. Madre mía. O sea, al final... Sí, la Ranger, lo que te digo, la tengo subido. La pesca, la cocina es la que tengo más bien. A veces salgo a grindear, pero luego la vuelvo y la tengo ahí. Y hago todo el tema de los fallos y todo esto lo hago con ella. El guerrero sí, el guerrero es malísimo, pero bueno, me hace ilusión tenerlo ahí. Tal, pim, pam, pabraban. Ay. Ey, Bons, yo suerte que solo llevo 10 días jugando y solo me dio tiempo a hacerme 2. Ah, claro, solo le dio tiempo a hacerse 2. No, no, si por hacer puedes hacerte, claro. Y yo como he estado utilizando uno, otro. Bueno, al final... Bueno, aquí estoy con mi... con mi máquina baja aquí. Inventario. Y también tengo aquí orito y cositas, claro, como me dieron por el nivel 15. Y ahora me piden ir a... Estoy por aquí todavía. Y al 25 me dan... Hasta allí. Ahí. Sí, que está detrás.
Lo de las recompensas, ¿dónde te las dan? Las recompensas me las dan, bueno, como en PC. Supongo que será en perfil. ¿Eh? En PC, que es aquí en perfil. Perfil. Voy cambiando con RB. Y bueno, yo aquí. Logros LTRT, pues voy a disponibles. No disponible. Obtenido, lo que ya tuve. Bueno, es como un PC. Y aquí en eventos, pues aquí lo ves, que es 25, 35, 45, 55. Ahora mismo son el evento que hay. Yo creo que en PC es similar, ¿no? Pues una cosa puedes hacer. Subir una clase al 55 y borrarla y subir otra. Juego macho. Joder. ¿Cómo te lo ocurras? ¿Cómo estás ahí? O sea, que me curro al 55. ¿Una clase? Yo es que ya, cuando ya lo subo al 55, ya le cojo cariño. Ya es como de la familia. Y entonces, claro, ¿cómo voy al 55 y luego decir eliminar? Que va, que va. Me quito a la hechicera y me quito al guerrero. ¿Eh? Que va, que va. ¿Cómo voy a decir? Después de lo subo al 55. Aprendes un poco que va. No, el guerrero sí que es muy... No es que sea una... El guerrero y la hechicera, vale, decidido. No, hombre, amor. No, fue del primero que hice, pero lo vi que era muy lento, muy tosco. El gigante tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, como es grandote, la novedad. El guerrero siempre lo he utilizado en los otros juegos que he metido estos años atrás. Y sobre todo a uno de los que venía solo en inglés y luego me aburría de jugar porque está en inglés. Y la verdad que siempre lo he utilizado, tampoco nada. Decidido, la hechicera y el guerrero, vale. Bueno. Hay que buscar... intentando aprender un poco los movimientos. He jugado con la volterita de tacita, ¿no? Y este va rápido. ¿Vamos a meter caña para allá? Ok. Sí. Lo suyo es que equipes un PJ y te centres en ese. Pásale todo al striker y sube los 55 de golpe, no cambies. No, hombre, que sí, lo suyo es eso. No, como sigo un poco, haré el modo historia y luego lo voy grindando. Lo que pasa es que aquí ahora mismo no lo tengo nada equipado. Pero nada. Lo tengo al 16. Sería ir a... Con este equipo, mirar primero la... Es que tengo aquí, a ver esta. Este es daño a golpe, detalles. Junta. Es interesante. Este es daño por golpe. Vale, la segunda. Como huracán. Golpe final. Y este es que aumenta. El golpe final. Y el huracán lo dejaré para cuando adquiera más conocimientos. Lo suyo es equiparlo bien, ¿no? Equiparlo bien. Debería ir a... En Heidel tengo alguna cosita ahí y tal. Lógicamente mejor de lo que tengo. Mejor de lo que tengo. Porque aquí lo tengo todo dominado. Y tengo ahí dos mismo tipo. Así cuando subas la LAN, pues le pasas las cosas del Strike y así vas a ir más rápido porque con el equipo del Berserker podrás matar a bichos de nivel 25 ahora mismo. No, si es que este no lo tengo nada. Ahora no lo tengo nada. Sería ir a Heidel.
Ir a Heider, que lo tengo aquí. Y aquí ¿dónde está? Por aquí está el mercado, si no me equivoco. Y no está el símbolo. Debería de estar ahí. Y equiparlo un poco mejor. Por ejemplo, pasa todos los servicios a un almacén de Belia. Mismo. Y con ese lo coges todo. Menos armas, claro. Y así seguro va más rápido. También es verdad, también es verdad. Es verdad, tío. Es verdad. Es que es verdad. Es que no te enteras. Todo el lago no te enteras. No te enteras. Esto está en Heider, además. Es verdad. Claro. Todas las piezas de armadura y todo, menos la primera y secundaria. Y lo puedo pasar ahí. Encima voy con la Grunil y con... Ok. Que no te enteras, hombre. Tordrago, que no te enteras. Que no te enteras. Yo tengo que cambiar el... tengo que cambiar el título del directo, ¿no? No es leveando Marilán, es leveando todo Cristo. Leveando todo lo que tengo. Y el la hechicera y algo. Luego diré, no, Guti. No, fue Guti. Así, para desahogarme. Fue Guti que me dijo que lo eliminara. Yo no quería, pero fue él que me lo eliminara. Me presionó toda la tarde. Bueno. Además lo tengo en Belia, tío. Suelto todo el equipo. Que lo tengo además al 15. Al 14, al 15. La armadura y todo esto. Estoy tomando un trozo de bizcocho. Está muy bueno. Bueno. ¿No decías que te da hambre el juego? O por eso yo tengo al lado bebida y... Pues estoy bueno yo, macho. Muy en dirección contraria. Por eso tengo un juguito aquí. Vale, Gali Gali. Un abrazote, te cuidas, ¿eh? Jejeje. Claro. Pues eso. Le meto esta aquí. Aquí. Pero a 2 armas. Lo tengo sin nada. A ver si ahora me deja. Ya me voy yo. Voy a meter todo, la joyería y todo. Espera que no tengo ni un hueco. Pero igual, yo qué sé. Pongo... Estas medallas. Estas medallas tengo varias de color oro, otras plata, otras tal, yo no sé. Si venderlas para el comercio o valen para otra cosa. Pero bueno. En uno de los almacenes tengo ahí, voy un poco organizando. Parezco el Ikea. Aquí los cristales. Aquí las medallitas. Estas de aquí. Estas. Las monedas estas de hierro. No tengo ni idea. Si esto es para vender. Bueno, aquí por... Ah, bueno, claro. Es que ahora está en español. Hasta estaba en inglés, no entendía. A ver. Coleccionistas.
Los intendentes la compran a un buen precio, o sea que solo es para eso. Ah, vale, perfecto. Sabes que fui almacenando. Yo todo organizadito. En Gliss, más fragmentos de reliquia. Oye, lo bueno sería coger todos los fragmentos. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Vale? Los fragmentos que tengo, meter 5 y ir haciendo todo y meter todos los y usar los pergaminos. Debe ser nivel 50 superior para usar el pergamino de invocación que se obtiene a partir de este objeto y meter todos los pergaminos, porque ahora que han dicho que los pergaminos ya se van en un mismo hueco y se van todos los pergaminos. Las fragmentos estos, ¿no? Pues eso. Vale. Digo yo que los fragmentos, eso, haré, meteré 5, meteré. Hay gente que los usa y mata a los bosses, te dan recuerdos divinos y más cosas. Ok. O sea, que pergaminos, además han dicho en la actualización que ya los pergaminos no es 1, 2, 3, 4, 5, no, 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 que en el mismo hueco ya te pueden meter los 5, 6, 8 pergaminos. Con lo cual, me quitaría un montón de hueco de inventario, de espacio. En vez de todos estos, llega a 5 y meto todos los pergaminos aquí. Bueno, está este. Y tú y váyanse despidiendo. Que el Tito Guti me ha dicho que os quite, es lo que hay. Venga, va. Voy a equipar al... con la joyería y con todo. Los fragmentos mételos en subasta. Y te los ocupo. Sucumbo al inventario. Guti me dice Pons por YouTube que los fragmentos los meta en subasta. Yo no sé si meterlos en subasta o hacer algún pergamino y ir a por los bosses. Sacaré alguno y iré a por los bosses a ver cómo son de... cómo son de duros, ¿no? La verdad. ¿Y dónde narices estoy yo? ¿Yo estaba en Heidel? No. Bueno, no estoy en Heidel precisamente. Se tiene que caminar hasta allí. Ah, meterlos en el almacén de la subasta. Ah, claro. Claro, así no me ocupan. Claro, tío. Tengo 20 o 30 o 40. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y así me ocupan menos. Yo tenía varios almacenes ya llenos de ellos. Bueno, pues le voy a meter la armadura toda y la joyería y a levearlo. Lo único el arma. Que este tiene aquí los guanteletes y brazales de la milicia. Pero bueno. Que también puedo meterle el mínimo. Usa uno, crea un pergamino y prueba lo que te dan. Ok, pero yo los vendo, ¿también los vendes? Hombre, yo quiero probar a ver cómo son los bosses, a ver si con mi berserker me lo puedo fundir. O son muy duros.
Vaya. Estaba quedándome en el culete del caballo y no me estaba gustando mucho. Bueno, pues voy a equiparlo con lo que tengo de equipo de armadura y de joyería. Guti, ¿vas a hacer directo ahora? Dime cuándo. Para desconectar yo, acabar el directo y verte un fisco. Que no te voy a engañar. Te veo con un ojo y con el otro sigo jugando un fisco también. Pero ya sin hablar. Ya solo escuchar. Yo tengo turno de noche, o sea que, bueno. Y antes de ir a trabajar toca estar con los chavales, que toca entrenamiento. Entrenamiento de... ¿Qué tenía yo? Ah, lo del oro. Voy a equiparlo. Entrenamiento de fútbol que toca hoy. Vamos a ver. Almacén. ¿De qué curras? Uy, eso ya... Yo soy Tordrago. Yo... La vida... Gracias a Dios soy de los privilegiados que tengo trabajo. Como hoy en día es lo que toca, que tengo privilegiado que tenemos trabajo. Vamos a equiparlo. Pero bueno, en turno de noche no hay muchos trabajos que... Vamos a ver, ¿qué más? Ah, esto que al final del evento, por cada... Una piedra de armadura cada 10, cada 15, una de armas. Y bueno, ahí estoy poco a poco. Y luego voy a vender... Ahí. Las divisas, tío. En cocina, la hostelería, tío. No hay seguridad. Madre mía, la hostelería, tío. Muchas horas. La gente... La gente que... Hay gente que tienes que tragar nudos. Pero no. No hablemos de trabajo. Sería... largo y extenso debate. Menos el arma que tengo tal, pero lo demás arriquitado. Lo demás arriquitado, ¿no? Vale, en principio eso. Queda pendiente lo del tema del... Que va, tío, es que la hostelería, los turnos y luego días malos, tío. Días malos de la gente que no... De los modales, las formas, de verdad. Entramos en un círculo que va. Yo será que yo veo un sitio, tío, veo la gente currando y yo trabajo y coño, no sé. Las formas, tío, y gente que... Pero bueno, que se permiten ciertas libertades y... Bueno, ya sería... Vender las porquerías que no. Ya sería largo de hablar, pero bueno. Bueno, tampoco hace falta vaciarlo del todo ya. Esto puede ser loco. Bueno, 16. Vamos a irnos a una zona un poco... Tampoco quiero ir muy loco. 16, 18. Podría ir aquí. Y si me voy a alguno del 20, 21... 16, ojo, 19. Mira, me voy a ir aquí. Hablo a trasgos. Tampoco quiero irme muy loco. Y a ver qué va.
por lo menos. Aquí estoy con... Tengo que meterlas hasta el 15. Tengo que meterlas hasta el 15. Luego Hércules tengo el calzado, pero quiero conseguir los guantes. Que todo lo que me ha ido cayendo. Y claro, los guantes hasta que me caigan. ¿Que puedes ir al mercado? Sí, pero a mí lo que me mola es que te vayan cayendo las cosas y yo montándolo según me va cayendo. Me da igual ir más lento o ir más despacio. Al final es igual. Si no estoy con un personaje, estoy con otro. Si no hago una misión diaria, hago una semanal. Y si no hago el modo historia, me pongo a pescar o me pongo... No sé si me entiendes. Es lo que hago. Tampoco... no, voy al mercado, compro todo, me equipo y voy a tope, tal cual, no sé qué. Ya si no me cayó, pues oye, el reto está ahí. A mí me gusta el reto, ¿no? Como cuando hago otro tipo de juegos. Que la ruta fácil sabemos cuál es, pero a mí lo que me gusta es eso. Y este juego, imagínate. Sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay. Bueno. Vamos a meternos aquí a ver cómo van. ¿Cómo va el leveo, no? ¿Al 25? Lo que quiero ver cómo sube de experiencia. Sí, no, sale la roca. Sí, va bien. Va bien, va bien, va bien, va bien. No me cuesta mucho tal y va subiendo bien la experiencia. Lleva el 17, bien, bien, bien. Voy de momento aquí. Más o menos la zona es la misma, porque cuando acabe aquí iré al... Aquí hay otro. Este es el Musa. No sé qué, no sé. Bueno, de momento lo veo con la espada, solo con el tiro de espada. Lentillo, ¿no? Oh, el arma secundaria debe ser el otro, ese que acaba de lanzar. Bueno. Ahí, es que hay otro grindeando. Otro tío ahí. Qué guapo, tío. Es una pasada, ¿eh? Yo creo que este me voy a encariñar también, ¿eh? Está muy guapo, tío. Los movimientos son muy guapos, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Muy guapo. ¡Ay! ¿Qué me estás dando? Pero... El problema es que, claro, aquí se forman grupos de enemigos. Lo que pasa es que hay uno... No sé si uno o dos grindeando. Sí, de momento hay uno aquí. Y claro. Mola, ¿eh? Está guapo. Me está gustando, de verdad. Me está gustando y seguro que va a ir a mejor. Mira, ya me están gustando más que el guerrero y la hechicera, ¿ves? Todo es que se me quita... Se me va a quitar la pena. A ver, ya se me va a quitar la pena. Pues cuanto más lo use, más se me va a quitar la pena. Tendría que quitar... Irme para el otro lado a ver si no coincido con... Claro, porque si no, es eso, formar los grupitos aquí. Es que esos movimientos... Voy bien. Dirigiéndome hacia el 18. Vamos, vamos.
Pues nada, tendré que hacer... coger todos los fragmentos, meterlos en el almacén de la ciudad. Bueno, el almacén de la ciudad, el almacén de alguno de los mercados, para que se acumulen ahí. Aunque sí que voy a... Mira, aquí a saco. Ah, no. Aquí está el Musa. Aquí está... Vamos para allá. Aquí hay otro. Vamos al mismo. El 18. Vamos bien. El 25. Oh, qué guapo, tío. Cómo hace los movimientos. Que te ataca de frente y le puedes hacer el giro. Oh, y ese. Uf, está muy guapo. Ese ataque está muy guapo. ¿Dónde están? Ah. Oh, muy rápido la esquiva, ¿eh? Ok, ¿vas a jugar? Vale. ¿Vas a hacer directo? ¿Vas a hacer directo? Qué bueno. Ahora el 19. Lo bueno es acumular unos cuantos. Vamos para allá. Vale. Yo llevo ya, pues llevaré a lo bobo 2 horas de directo. Tanto en Twitch como en YouTube. Y voy a dejarlo así, voy a seguir leveando a 25, 35 con este, intentándolo lo máximo que pueda. Y tendré que deshacerme de mi guerrero, mi hechicera, y hacer 2 personajes más para, con el tema del evento y demás, intentar levear el resto. Mi Lanai y mi Musa, que son los que quedan, hacer uno de cada y meterle cañita a ver si me da tiempo. Vas a preparar todo, voy a preparar todo aún. Bueno.
Ahí está, ahí está. ¡Ey! Ahí hay otro. Míralo ahí. Es el de Street Fighter. Ahí hay otro ahí. Míralo ahí. No, ¿son dos o qué? Vale, Guti. En breve acabo el directo y me pongo a ver el tuyo mientras juego un Ficot más. Antes de yo también tener que hacer cositas. Y nada, y gracias bueno, por los consejos, ¿no? Que emita en Twitch y que me digas que soy el primero que emite en Xbox en español, pues no sé. Te lo agradezco el apoyo y yo qué sé. Y al final, bueno, pues mostrar un poco mis avances. No soy ningún experto, pero en ningún juego. Pero bueno, si nos podemos ayudar. Yo creo que la traducción y todo, espaldarazo al juego, ¿eh? En un mes lo que han metido, ¿no? Y si siguen cuidando el juego como lo están haciendo en PC, no sé, corrección de errores, con todo lo que tú has hablado de eventos, cositas que van mejorando, pues imagínate. Por estos. A punto del 20, vamos, vamos. Creo que el Musa ya se fue. El Musa ya se fue y eso se nota. Sí, creo que con este... Ah, pues no, otro. ¿Hay otro? No, sí. Sí hay otro. ¿Este qué es? Una Dark Knight. Aquí hay una Dark Knight. Ahí está, el 20. Yo creo que debería ir a una zona ya... Voy a ir a una zona un poco más... Tengo nivel 20, nivel 20, nivel 20. Había una del 21, nivel 20. Y si voy a los Naga, tío... Nivel 20, 21, 24, 20. Voy a jugármela yendo a los Naga. Más con este equipo, voy a jugármela. La cuestión es levearlo al 25, por lo menos. No, bueno, intentaré levearlo al 55, pero... Hombre, tengo la armadura de mi gigante y toda la joyería. La armadura del casco y la pechera Brunel al 14, luego el calzado Hércules al 15 y los guantes que quiero conseguir, ya los dije antes, uno de Hércules y también levearlo. Luego la joyería, bueno, ya veis que tengo aquí el pendiente de la bruja, el colgante, Azula. Tengo aquí el otro pendiente. Tenía otro pendiente por aquí. Pero no sé si se lo cogería antes. A lo mejor no lo cogí. El cinturón de Azula también. Los dos anillos de Azula y el bueno, colgante, pendiente. Me falta un pendiente de aquí.
Juraría que lo tenía, mejor lo dejé en el almacén. Bueno. Juraría que lo tendría. Voy a ir a esa zona de los Naga, que están un poco más... más altitos de nivel, pero... Quizá... Si no voy muy a lo loco, al 25 voy bien. Bueno, en dar no doy mucho, pero defensa voy bien, sobrado. Bueno, le puedo meter... No, armadura no, pero... Ya estamos aquí. Por eso sale en rojo. Voy bien. No le meto mucho, pero sí tengo la armadura y las tengo con las... Como tengo los beneficios que tengo... Y luego la joyería pues me aumenta bastante, ¿eh? Aquí hay uno guindeando ya. Una Dark Knight, que me pinta, ¿no? Hola, ¿ya han recogido algún nombre para la guild? ¿Qué va? No han dicho... Lo dije. Oye, a ver si qué se les ocurre. ¿Qué nombre? Es que no me he metido con ella. Lo hablamos ayer. Y me metí ahora a hacer el directo con estos dos personajes, con el luchador y la LAN, subirlas de nivel un poquito. Por lo menos llegar hasta el 25 con las dos. Hoy, mi objetivo. Y no hemos recogido nombres para la guild. Y vamos. Y a ver si alguien opina. Oye, ¿qué le ponemos este nombre? Y tal. Y yo lo hago. Y vamos viendo todo porque tampoco tengo mucho conocimiento de cómo se lleva una guild y todo esto, ¿eh? Tenemos que aprender unos de otros. Y a punto de llegar al 21, sí, aquí es buena zona. Sobre todo con equipándome de lo que me equipé. Ya creo que ese fue el que estaba... No, está aquí. Ahí está. Sí, es la Dark Knight. Que tendrá que hacer yo una.
¿Y este? ¡Pajarraco! Ah, esa es una de las misiones que es cogerlo, tío. Me acuerdo bien. Que es cogerlo, cazarlo y demás. Engancharlo. Lo único interesante es que me cae a una piedra de vez en cuando y lo de los sellos del evento, tío. Nada más. No es que caiga, no. Más piezas aquí. No cae nada. Bueno, sigo diciendo, si a alguien se le ocurre o tiene alguna idea de nombre de la guild, en los comentarios y hacemos una guild con, bueno, pues con la gente que esté iniciándose, que quiera jugar de vez en cuando. Que saco que hay misiones que vas en solitario a diferentes horas y demás, pero bueno, a lo mejor pues se puede hacer algún tipo de... Si somos 15, pues se hace una primera, si no se hace la grande. Y oye, se puede, si no coincides con uno, coincides con 4, si no coincides con ninguno, otro día coincides con... Y cuando se coincide, pues oye, se puede ir a por los bosses o se puede hacer el grindeo en grupo. Y se puede levear también relativamente más sencillo. Nivel 22 equipo y bastante bien, ¿eh? No hay muchos enemigos juntos, es lo único. Estamos separados. Aquí voy bien, pero 23, 22, 23, 26. Si se voy al campeón de los orcos. Bueno, voy a jugar en el campeón de los orcos. Hombre, pone 23, 26. Y yo con el 22, pero con lo que tengo... a lo mejor me viene bien. A lo mejor me viene bien. Con lo que le metí del Berserker, del gigante. Me le vea un poco. Porque era Grunil. Ya ves. Tengo 2 piezas. Más 5 de ataque. Lo del culo, bueno, es la carga. Pero sí que... Ey, este cuando me cayó... Ahora vale 100 millones. Creo que estaba 150 hace un mes. Bueno. Voy a la zona de... A ver qué tal me va ahí. 23-26 pone, ¿eh? Confío en las piezas y en la joyería que le he metido.
Cuidado con los cocodrilos. Vamos a ver qué tal aquí, tío. Me sale en rojo como una... Va bien. Me sale en rojo por el nivel, pero como tengo armadura... Y el ataque de las piezas... Bueno, el ataque... Las armas son las que tengo, pero... Todo lo que me sube... Y pone 23-26, pero como son las piezas de... Por aquí, tío. Los enemigos están más juntos aquí. Están tan distanciados. Aquí me están dando, digo, ¿dónde narices están? Esta es buena. Ah, no lo pillé. Se me fue. Me pilló de lleno. Cerquita al 23, vámonos. Al 25 ya me dan algo. Cositas del evento. Bueno, 25, 35, 45 y 55. Bueno, al 15 que ya me dieron. Ahí está. Vale, aquí. Ahora sí lo pillé.
Vamos, vamos. Ah, hay otro ahí grindeando. Ya cerquita el 24, vamos. Ahí está. Dos más. Ahí está. 24. Bueno. ...24... Voy a buscar ya el 25, venga. Objetivo del directo... ...al 25 de los... ...tanto de la... Ahí está. De la LAN, que ya la ha llegado al 25... ...bueno, hasta el 26, pero... ...y el luchador, el striker. Hay otros dos ahí grindeando. Y ahí ya no... tampoco... no te dejan todo limpio. Luego me meto los puntos de habilidad. Ahí. Vamos para allá. Ahí. Bueno, ya la mitad. Venga, venga.
Ahí estamos ya a las puertas del 25. Vamos, vamos. Así se repusieron ya. Sí. $92. Vamos, vamos. Ahí está. Bueno, vamos a ir a una zona un poco más segura. Zona más segura y me tiro por el precipicio. No fastidies. Zona más segura y me tiro por el precipicio. Bueno, voy a la carretera, sí. Ok. Exactamente. Y voy a ir Ok. Imagino que aquí ya me darán... Vaya. Las salamandras. Me darán ya por el evento. Vaya. Ahí lo tenéis. Los 2 milloncecos y el pergamino, tío, de combate que viene muy bien. Más 50% durante un... Está muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Y ya estoy en el 25. Ya buscar al 35. Buscar al 35. Y como está el 25, aquí estoy. A lo mejor uno del 23, 26 estoy. Voy bien. No al 35, pero entre el 20 y tantos y el 30. Cerca del 30. 26, 29. O ir al Oscuruto o ir a la cresta de Caranda. Ir al Oscuruto o ir a la cresta de Caranda. Exacto. Para grindear mejor. Pues nada. Voy a dejar el directo después de casi 3 horas. 2:40, chicos, aventureros. Y nada. Aprendiendo un poquito, leveando 2 de los nuevos personajes. Voy a tener que hacerme otros 2 para ese evento y conseguir lo que dan, ¿no? Todo lo que dan, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Ya veis lo que dan. Si los consigo, cada vez que consigo uno de 35, el 45, bueno, si llego a los 4 con 45, estoy diciendo 200 millones, pero cada vez que alguno de los 4 esos nuevas características, ya veis lo que nos van dando. Pergaminos de habilidades, pergaminos de combate. Aquí, pues, nada más y nada menos que 3 milloncecos. 3 por 4 personajes nuevos son 12 al 35. Pero es que si al 15 son 2. Al 25 son 2. Al 35 son 3. Aquí quedan la resurrección. Luego, cristales oscuros, cristal oscuro. Consejo de Vance. Tu habilidad de refuerzo se volverá de más 15. Solo afecta la habilidad de refuerzo acumulada. Y luego, aquí ya veis que 10 milloncecos. Cada vez que de los 4, 10 millones, pues 40 millones si llegamos con los 4 nuevos personajes antes del 14 de mayo al 55. Así está la cosa con el tema de este evento. Y luego el evento de que, bueno, cada vez que los sellos, ¿no? Los sellos emisario, que por cada 10
te dan una piedra de armadura y por cada 15 te darán una piedra de armas. Lo que he hecho es... El consejo ahí de Guti, la verdad que no se me ha ocurrido. Lo tenía bajito, pero le he metido toda la armadura y joyería del que tengo al máximo de mi Berserker. Que lo tiene al 56. Lo he vaciado y le he metido todo. Y así está la cosa. Pues nada, os espero en el siguiente vídeo. Como siempre, agradeceros que estéis ahí. Si no os habéis suscrito, bueno, me seguís en Twitch, ahí tenéis la descripción. Cualquier cosita abajo. Estoy todavía, ¿qué opináis de una guild, nombre? Y también en la descripción, tanto en YouTube sobre todo, tenéis el enlace para, bueno, pues loguear con vuestra cuenta con la página del juego y en pocos días pues nos darán una mascota importantísima, no lo dejéis pasar, ¿vale? Os mando un saludo y os espero en el siguiente. Aventureros, adiós.